¿Qué tal? Saludos cordiales, sean bienvenidos a la tertulia semanal de Televaldepeñas que estrenamos hoy jueves 23 de noviembre. Vamos a hablar en la primera parte del panorama político nacional, de la presentación y la elección de los nuevos componentes del Consejo de Ministros, lo que está trayendo, lo que repercute en la calle, esas movilizaciones, ya 20 días de protestas ciudadanas, con actos serios de violencia, con detenciones, con heridos en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuáles han sido las reacciones a los nombramientos, a las elecciones, a las investiduras, a las promesas o juramentos de los nuevos componentes del Consejo de Ministros, los 22 componentes, la ausencia de Podemos, la presencia de Sumar, la nueva configuración del gobierno de Pedro Sánchez tras esa derrota electoral en el pasado mes de julio? De todo ello vamos a hablar hoy en esta mesa que está compuesta en primer lugar por Victoriano González de la Aleja, exalcalde de Valdepeñas. Victoriano, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí con vosotros una vez más y cuantas haga falta siempre para colaborar en lo que sea posible. Antonio Sánchez, empresario de Valdepeñas, concejal de Vox, encargado habitualmente de temas económicos y empresariales. Antonio, gracias por reincidir en esta tertulia y muy bienvenido y esperamos que disfrutes. Bueno, daros las gracias a vosotros por la invitación y por supuesto estando con vuestros televidentes. Ángel Luis Rivas, lo conocen ustedes, profesor de Filosofía, Instituto Gregorio Prieto y miembro de la familia de Televaldepeñas. Ángel. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, pues lo hemos venido comentando. Un gobierno de perfil político y un gobierno de cohesión, para que no haya fisuras de cara a una legislatura que va a ser extremadamente complicada y donde las mayores amenazas al gobierno no proceden de los grupos de la derecha, sino precisamente de sus aliados, de sus socios, de los grupos, de los partidos que han apoyado su investidura y que desde ya están presentando una factura al gobierno que está como presentársela al resto del país, a la totalidad del país. Decíamos, 20 noches ya de protestas, a veces con mucha violencia y con dirigentes de la formación Vox en primera línea de manifestación. La ley de amnistía es el término que es el centro, el epicentro de todas las polémicas políticas del último mes, toda vez que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, consiguió cerrar acuerdos con ERC y con Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont. Pedro Sánchez llegó a proclamar la sesión de investidura que había que levantar un muro para separar a la derecha y a la extrema derecha, y por su parte no fue menos extremo Alberto Núñez Feijóo al espetarle, diciéndole que cuando todo le salga mal no piense en nosotros. Esto en una sesión de investidura donde estamos acostumbrados que por lo menos se guardan las formas, se lanzan mensajes constructivos y mensajes colaboracionistas. Tendemos la mano al gobierno de España para todo cuanto sea positivo para el conjunto de los españoles. Esto es en esencia los discursos que se vienen pronunciando por parte de los grupos de la oposición y del gobierno desde aquellas primeras elecciones en 1977. Esta vez no ha sido así. El escenario político nacional está cada vez más crispado, más enconado, más desquiciado. Victoriano, sí. Este episodio con muchos, digamos, esta serie con muchos capítulos que se construye a partir de la convocatoria electoral, las elecciones del pasado 23 de julio, y visto desde la perspectiva de hoy, actualmente, ¿qué visión, qué análisis te merece? Hombre, me parece que para cada vez que se configura un gobierno, sobre todo en la situación que estamos ahora mismo, donde no hay mayoría por parte de nadie, para consolidar un gobierno es necesario pactos. Para realizar esos pactos hay que hacer concesiones y recibir cosas que a veces no pensarías hacer si no estuviera por medio la formación del gobierno. Bueno, pues todo eso lleva consigo una serie de situaciones que se han producido. Quizá la más importante sea la ley de amnistía, que ha provocado, eso sí, que un sector importante de la población pues se manifieste en contra. A algunos nos gusta más, a otros nos gusta menos, pero la situación es que para configurar un gobierno había que hacer una serie de negociaciones y concesiones o también obtener algún que otro beneficio.
Bueno, a mí me parece bien que en una situación como esta haya personas que no estén de acuerdo y que lo manifiesten. Una manifestación, digamos que hecha en la calle o en el Congreso o de donde quiera que sea, de una forma civilizada, ningún problema. Absolutamente ningún problema. Uno opina y esa opinión la hace visible de una forma o de otra, y me parece que está en su derecho, y no solamente está en su derecho, sino que creo que se le tiene que respetar ese derecho. El siguiente paso es, en un altercado, no. Ni en un lado, ni en el otro. Ni sea la izquierda, la derecha, el centro o el cielo, me da igual. Si se rompe la norma, si se increpa de una forma desaforada, si se falta de la forma que se ha faltado, si se rompe, digamos que el respeto, ya automáticamente todas esas personas que rompen esa situación están fuera, ya han perdido todo el derecho y han perdido absolutamente todo, ya no tienen derecho a nada ni son acreedores de nada. Una manifestación, como decía antes, bien llevada, como debe de ser, manifestando sus discrepancias, diciendo lo que les gusta y los que no, afeando la conducta de quien se la quieren afear, maravilloso. El siguiente paso, ya de ninguna manera. Y esa crispación se está trasladando a la vida política. Porque, claro, cuando uno empieza a hacer eso, debe de pensar que se le puede ir de las manos, y se ha ido. Pero claro, a mí lo que me extraña es que esa crispación no se haya quedado ahí y sin más, sino que de otra forma, un poco más coherente, por supuesto, en el Congreso, esas manifestaciones, ese saber estar también se haya roto. Uno tiene que estar en contra de una cosa, uno tiene que decir que el gobierno que tú has formado no me gusta, el gobierno que tú has formado no me gusta, como has conseguido esto no me hace ninguna gracia, creo que puedes para aquí, empatar, no sé, un discurso más o menos cohesionado, diciéndose aquí y allá, sin faltarse al respeto, por supuesto, pero llegar al extremo de no saber estar, pues me parece que tampoco es ningún agrado, de una parte y de la otra, ¿eh? Que no, quien quiera que lo haga no debe de hacerlo. Ahora mismo la situación en el país no es buena en el sentido de crispación, pero yo creo que el gobierno ya está formado, hay que tirar para adelante, hay que caminar, y ahora las disputas, independientemente de las discrepancias que uno pueda tener, se han de hacer en el Parlamento y de una forma coherente. Antonio, con independencia de tu primer comentario, de tu primer análisis, estas concentraciones noche tras noche en las últimas 3 semanas en la sede del Partido Socialista Obrero Español, con esos conatos de violencia, ¿qué parte de ellas, de esos mensajes y de esas actitudes compartes y cuáles no? Bueno, pues en este caso, y empezando por el final, que es lo que está comentando Victoriano, que no compartimos, y yo creo que cualquier demócrata no puede compartir, pues es evidentemente la violencia. Es decir, cualquier manifestación es una alegría dentro de una democracia, porque la democracia, demos, es la participación ciudadana, y que haya habido cualquier tipo de... que a los ciudadanos no les guste una decisión gubernamental, o en este caso de un gobierno que se va a conformar o ya se ha conformado, haya ciudadanos que quieran expresar esa disconformidad, nos parece completamente correcto, y ahí yo creo que cualquier partido político pues lo va a apoyar. Evidentemente luego yo creo que hay una parte que se sale de ella, de esas manifestaciones, que es hay radicales, y evidentemente pues nadie puede estar de acuerdo, y por supuesto pues de Vox siempre se va a condenar lo que es la violencia. Del lado que sea, la violencia nunca es buena y nunca nos trae nada. Evidentemente otra cosa es las manifestaciones en contra o diciendo que la forma de que ha llegado el gobierno a crear ese gobierno, mejor dicho, no, perdonad la redundancia, pues no es ilegítima, y evidentemente ahí nuestro grupo municipal está de acuerdo, pero siempre dentro del arco parlamentario, de la democracia, de la Constitución y en torno a la ley, nunca efectivamente bajo la violencia. Yo creo que eso es inaceptable. Es inaceptable, y perdonar, una de las cosas, por ejemplo, está hablando de las manifestaciones, pero el mismo día que se habló de ese pacto de amnistía, antes de crear el gobierno, de la investidura, pues hubo un atentado contra en este caso, pues un afiliado, y además uno de los que habían organizado el partido Vox y también antiguo dirigente del Partido Popular, y creo que eso también está dentro de la violencia política y hay que condenarlo, ¿no? Evidentemente dentro de las manifestaciones, pero que se esté llegando, como está diciendo bien Victoriano, a esa crispación en la sociedad, en el Congreso, incluso a dispararle, porque estamos hablando de que en el centro de Madrid se disparó
a una persona, a un ciudadano, y todavía no saben bien las razones, pues evidentemente hay una crispación social que no es buena para la sociedad, no es buena para en sí, para la democracia, ¿no? Ángel Rivas, tu turno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las concentraciones, que no manifestaciones, que se han estado celebrando, se han estado produciendo más que celebrando en la calle Ferraz, tampoco en la sede del PSOE, porque la policía no dejaba, afortunadamente, haciendo lo que tienen que hacer, no dejan llegar sí, a la sede. Porque son concentraciones, no son ni manifestaciones ni reuniones pacíficas sin armas, ni nada por el estilo. No sé si fue ayer con relación al día en que se graba esto, ayer o anteayer, ya se pidió autorización para hacer la reunión, o la reunión o la concentración, con lo cual ya se convierte, digamos, en una manifestación legal, se le da la autorización, la organización de la manifestación se compromete a un servicio de seguridad, a unos ciertos protocolos, a responsabilizarse en caso de actos completamente inaceptables. Y entonces pues la cosa se quedó bastante más tranquila y más calmada. Pues la gente grita lo que tiene que gritar, los lemas que tienen que gritar. Yo le dediqué una columna de valdepenasdigital.com a hacer un censo de algunas de las barbaridades que se estaban diciendo en los primeros días. Lo dije claramente y lo repetí en una segunda columna complementaria de esta. Yo estoy completamente en contra de lo que son scratches, porque eran scratches, hasta que se pide autorización y se hace de manera ya formal y ortodoxa, eran scratches. Y yo estoy completamente en contra del llamado, lo que en su día dijo Pablo Iglesias, el jarabe democrático consistente en hacerle scratches a ciudadanos españoles, ya sea en la puerta de su casa, lo cual es terrorífico ya, eso ya es el colmo, o en la puerta de una sede de un partido político. Yo estoy completamente en desacuerdo. Que habían organizado pidiendo permiso, los permisos que se tengan que pedir, y después pues la gente se concentra, o se reúne, o se manifiesta, como ya se quiera decir, y desde luego lo que no se puede hacer es apelar a la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Si lo hacemos por reducción al absurdo, como digamos se diría en lógica, lo hacemos al revés. Eso que se estuvo viendo en los días atrás a unos 100 o 200 metros de la puerta de la sede del PSOE, como era aquello de no es una sede, es un puticlub, cosas por el estilo, y tirándole latas de cerveza, botellas y otras cosas, y haciendo pues referencias pseudopolíticas bastante desagradables y bastante lamentables. ¿Eran pacíficas o no? Yo, obviamente a mí no me lo parecían, no me parecían que fuesen pacíficas, eran muy violentas. Porque claro, no hace falta poner una bomba ni pegar un tiro para que una manifestación, una concentración, una reunión resulte en un acto violento. Yo estoy completamente en contra de cómo se ha estado haciendo. Creo que, bueno, sí, cuando se graba esto, pues posiblemente deben estar ahora mismo concentrándose otra vez, pero ya habiendo pedido permiso. La cosa cambia bastante, se hacen responsables los organizadores y la cosa cambia bastante. Muy bien, pues a partir de aquí abrimos barra libre de opinión, como todas las semanas. Tenemos ante nosotros una legislatura, estamos abocados a unas elecciones nuevas en un plazo no inferior a un año, porque la Constitución no permite, una vez que se ha investido un nuevo gobierno, convocar elecciones en menos de un año. ¿En qué medida estamos encorsetados por las promesas hechas por Pedro Sánchez a las fuerzas independentistas de Cataluña y País Vasco? Estamos, como dice García Paje, sometidos al mando a distancia de Puigdemont para que cuando él quiera y desee nos pongamos todos los españoles a bailar la sardana. Yo creo que no, yo creo que es una obra. Hombre, a ver, he expresado aquí en esta mesa y no lo voy a negar ahora porque, entre otras cosas, considero que no es así. Yo no veo la ley de amnistía en todo su contenido. Creo que es necesaria en algún momento y hay que es necesaria para algunas cosas, pero no aceptaré nunca lo voy a aceptar, lo digo, pero es así, que se beneficie de ella Puigdemont y alguna que otra persona, mujer o hombre. No, hasta ahí no llego. La ley de amnistía, si sirve para correr un tupido velo, a pesar
de lo grave, a pesar de lo difícil, a pesar de las barbaridades de los comités de huelga Cataluña o de los comités que se hicieron allí y de las manifestaciones que se hicieron salvajemente salvajes, valga la redundancia, creo que eso nunca se debió hacer y que creo que se merecía de alguna forma estar en contra de todo eso y manifestarse, pero hay que romper de alguna manera con ese proceso, hay que arreglar la situación y en ese aspecto sí que estoy de acuerdo en lo que se refiere a la amnistía, pero nunca que de ella se beneficien personas que cobardemente se han ido de este país y que ahora de alguna manera con su manera de, porque tienen en su lado un puñado de votos, pretenden apropiarse del sentir. No creo que se les permita, primero pienso que no va a haber elecciones. Como creo que la legislatura se va a acabar, todo va a depender de los presupuestos generales que se puedan aprobar. Vamos a pasar como en 2016 a 2018, Exactamente. prórroga sistemática de los y gobiernos por decreto. No, yo creo que se van a aprobar presupuestos. El problema va a ser hasta dónde se llega, o hasta dónde se puede llegar, o hasta dónde hay que llegar para no tener que ir a elecciones, porque hay unas líneas en que no se deberían, en mi concepto, de sobrepasar. Yo creo que la legislatura va a ser difícil. El gobierno que se ha configurado es un gobierno del cariz político, digamos que más que de otra cosa, más político que gestor, por el perfil de muchas de las personas que lo configuran, y yo creo que va mirándose en lo difícil que va a ser la legislatura a partir de ahora. Muy complicada, muy difícil, y muy difícil llegar a acuerdos, y valorando muy bien cada acuerdo que se haga y hasta dónde se puede llegar en cada acuerdo. Bueno, yo, sin entrar en pensar si va a durar más o menos la legislatura, yo creo que el presidente del gobierno, porque Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno de España, yo creo que se va a enfrentar, además creo que lo va a hacer él, no lo va a hacer su equipo de gobierno ni sus asesores, él va a tener que decidir qué quiere, quiere ser político o quiere ser presidente, y me voy a explicar. En la investidura, yo tengo aquí 26 promesas de gobierno, un gobierno expansionista a nivel económico, con promesas por reducir jornadas, revalorizar pensiones. Todo está muy bien, no voy a entrar a valorar sus promesas, en este caso dentro de la investidura. Y evidentemente unos socios que le van a pedir, principalmente, además también lo dijo en la investidura, un nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el 1 de enero de 2024 vuelven a entrar las reglas fiscales. Vuelven a entrar las reglas fiscales en las que, por ejemplo, el déficit tiene que estar en el 3%, la AIREF el otro día hablaba de que estamos en torno al 4,1, 4,2, bueno, pero hay que cumplir el 3%. La regla de gasto, y esta es la fundamental, el Consejo Europeo en junio de este año ya le ha dicho al Gobierno de España que a partir de enero de 2024 no puede pasar del 2,9%, y es aquí, el presidente del Gobierno va a tener que elegir entre ser político y cumplir lo que le ha prometido a sus socios. No voy a entrar en tema político, sino estoy hablando simplemente a nivel económico. Va a querer cumplir con lo que le ha dicho a sus socios o va a querer cumplir con lo que le ha dicho a Europa. No puede hacer las dos cosas, es imposible. ¿Qué es lo que sucede? Que si no le hace caso a sus socios, en este caso, si le hace caso a sus socios, pues no puede cumplir con Europa. Si no va con sus socios, pues evidentemente va a hacer lo que diga Europa. Pero ¿qué es lo que sucede si no le hace caso a Europa? Pues esto le pasó a Salvini en 2016 en Italia. En cuanto no cumplió con la regla de gasto y con el déficit, se le disparó la prima de riesgo y tuvo problemas para financiarse en 2 semanas. En 2 semanas le pasó de 100 a 200 y eso implicó que, por ejemplo, se comprometiese el pago de pensiones. Entonces, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en este caso, tiene que empezar a elegir a partir del 1 de enero, y lo va a hacer él porque los asesores le dirán una cosa, le dirán otra, el equipo de gobierno le dirá una cosa, le dirá otra, pero él tendrá que decir si cumplir con sus socios y evidentemente saltarse las reglas fiscales, lo que implica poner en riesgo el pago de pensiones, así de directo somos, o, en este caso, ponerse de acuerdo con Europa, hacer lo que dice Europa y... Eso no lo va a hacer. Es que, a ver, uno como cuando dirige una empresa o cuando dirige un negocio o cuando dirige un instituto, me da igual. Uno tiene que ser responsable de lo que está haciendo y no quiere que su instituto, su iglesia, su empresa o su negocio se le vaya de las manos porque se le va todo. Se le va todo. Una de las cosas que el presidente de un gobierno pretende es terminar la legislatura, gobernar. Otra cosa es que la oposición le parezca mejor o peor el camino elegido para gobernar. Eso es otra historia. Y debatido adecuadamente en el Parlamento me parece fenomenal.
o manifestado en la calle en contra de los criterios, vale, también, sin violencia ninguna. Pero que ha preparado un equipo ministerial, político, para gestionar eso está claro, porque eso que tú comentabas es verdad, pero la gestión de esa forma, en los criterios europeos, la prima de riesgo, todos los conceptos, todo eso, se tienen que gestionar en este país, tal como están las cosas, de una manera política. Antes decía, es imposible hacer gestión y política. No. Y se invierten los términos. Si yo para gestionar hago política y al final consigo que la gestión funcione y reduzca el déficit, no llegue al 2,9, la prima de riesgo no se me vaya, y encima consiga que no tenga ningún riesgo, como pasó en Italia, pero es que en Italia fueron otras cosas. Ahí en Italia fueron otras cosas muy diferentes, porque la situación no era la misma, porque los conceptos no eran los mismos, porque eran unos partidos diferentes a estos, y porque la idiosincrasia, a pesar de las dificultades de los partidos políticos en España, no tienen absolutamente, afortunadamente, nada que ver con Italia. Yo creo que al final se va a llegar a una solución y se tiene que llegar, porque si con este gobierno que ha hecho, preparado para gestionar políticamente eso, si no lo consigue, es que se ha equivocado en los nombramientos. Se ha equivocado. Y es posible que, claro, desde la perspectiva de que todo se hace como todo el mundo va a invocar Sánchez. No, Sánchez también, y hay más ministros. Sánchez hará cosas, pero no las va a hacer todas. No va a hacer todas porque, aunque quisiera, no va a poder. Se va a tener que acercar a los niveles de gestión necesarios para salir adelante. Es verdad que Europa le ha dicho toque, pero Europa no ha dado, al mismo tiempo que ese toque que tú decías, también nos ha felicitado a este país por su comportamiento en ese sentido. Lo que tiene que hacer es cumplirlo. No es que sea malo lo que está haciendo, sino que lo que tiene que hacer es cumplir en una línea adecuada y acercándose a esos conceptos, porque si no lo hace, evidentemente, no va a continuar la regla. Y hay una cuestión, yo creo que el disparo de la prima de riesgo se maneja mucho, los temas económicos se manejan mucho, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso porque se manejan, hoy veía yo la prima de riesgo, y lo has dicho, no pensaba decirlo, pero lo has dicho tú, y te dices, pero vamos a ver, esto no es normal. Esas cifras que veo ahí de la prima de riesgo de Portugal, de Irlanda, de Italia, de Francia, si tienen problemas a punta pala, ¿cómo es posible? Y encima estamos mirando como prima de riesgo referente a Alemania, que está casi en un problema tremendo. No, es que todas esas cosas tienen la situación económica, la economía sería motivo de otro debate aquí más fuerte. Pero yo creo que adelante la gestión se va a llevar, no la va a hacer directamente Sánchez, él, aunque decida muchas cosas, porque es el presidente, evidentemente, pero no va a ser así, quiero creer que no va a ser así, y desde luego el gobierno que ha elaborado está preparado para políticamente gestionar. Tengo un problema con ese gobierno, un problema, que seguramente lo tiene previsto, pero lo tiene que tener previsto. La vicepresidenta Calviño, si sale nombrada en Europa, se le queda un vacío, no pequeñito, no un vacío así cojo la primera, con todo el respeto del mundo, la primera persona que pase por ahí, economista de las mejores, y la coloca ahí. No, porque ya no es tema económico puro y duro, no es tema de gestión puro y duro, es tema político también. Entonces, si Calviño se va, y yo creo que se lo merece, a Europa, eso es un problema que yo no lo he visto solventado. Lo de la prima de riesgo es un concepto que nos retrotrae por lo menos una década atrás. Y permitidme que rasque bola de vez en cuando. Sí que es cierto que Nadia Calviño, que es tan alabada como criticada, es una de los personajes clave y solventes del último gabinete de Pedro Sánchez. Y hay una cuestión, por mucha inestabilidad institucional, política que haya habido durante los últimos 4 años, las coyunturas, la situación económica, la fortaleza económica en nuestro país en los últimos 4 años, las empresas están funcionando, el empleo está funcionando y la sociedad, en definitiva, pese al gobierno, pese a los políticos, está funcionando. Le he visto al señor Ángel Rivas tomar notas como para escribir un testamento. No sé si las va a hacer. No, esto ya viene de casa. Sí, no, vamos a ver. En cuanto a Calviño, obviamente es una maniobra. Es decir, ¿cómo se nombra a Escrivá ministro de Transformación Digital? Porque Calviño si se va, pues ponen a Escrivá, ya está, no tiene más historia. Y entonces muy posiblemente
el Ministerio de Transformación Digital, que surge así, se desgaja, no recuerdo de cuál, se desgaja y pues, o desaparece o pones ahí otro amigo y ya está, no pasa nada. Pero esto está pensado, claro, es decir, está tanto Calviño como Escrivá están en una situación de interinidad. Calviño porque se puede ir y Escrivá porque puede subir, porque va a ascender y ya está. Esto es lo que se está diciendo, que es así la cuestión. Con respecto a, ojalá Portugal e Irlanda hiciesen una alianza, una especie de armada invencible y nos invadieran a todos, a España, ojalá. Y se pusieran en España las políticas económicas que se estaban manejando en Portugal, en Irlanda desde hace un cierto tiempo ya. Las cosas nos irían muchísimo mejor. Y en cuanto al gobierno de perfil político, pues solo faltaría. O sea, es que, ¿cómo va a ser un gobierno de un país sin tener un perfil político? Otra cosa que tenga un perfil ideológico, que es lo que tiene este país. Este país, por ejemplo, desde ayer tiene 4 ministerios, especialmente 2, particularmente uno que arrastra, digamos, a otros 3, y que a mí me parece que es para echarse a temblar. El Ministerio de Infancia y Juventud, que como empiece a juntarse, yo tengo aquí un esquemita, algún día igual hago algo, el Ministerio de Infancia y Juventud, como se empieza a poner de acuerdo con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la cantidad de campañas propagandísticas woke, transgeneristas, comunazis, hay solo que pensar en la ministra de Infancia y Juventud, una señora que se llama por visto Sira Rego o algo por el estilo, el compañero de mesa del partido Vox, supongo que habrá visto ya el vídeo que está circulando en YouTube en los últimos días, desde el momento que se supo que iba a ser Sira Rego, pues un compañero suyo de partido, historiador, catedrático de historia en Sevilla, por lo visto hace 2 o 3 años, quiero recordar, tuvo un pequeño debate con ella en donde esta señora le llamaba ignorante, le dice que no tiene ni idea de historia, en donde reclamaba la figura de Lenin, uno de los máximos asesinos de la historia del mundo, y ella reclamando, además, bueno, parece ser que es de origen palestino, lo cual no tiene nada de especial, ni de bueno ni de malo, cada uno es de donde es, pero es que encima es pro Hamás, y entonces realmente una persona tétrica y pavorosa, y yo espero que, pues sí, antes de un año no puede haber un cambio de gobierno, pero yo espero que una cierta crisis de gobierno pueda haber pronto y alguien le haga ver al señor Pedro Sánchez que a la señora Sira Rego, insisto, ministra de Infancia y Juventud, hay que quitarla de ahí y, en la medida de lo posible, yo creo que sería lo ideal, sería lo mejor, eliminar un ministerio que es un ministerio típicamente ideológico, propagandístico, para empezar con los... Yo tengo una hija de 9 años, es niña y tiene 9 años. Yo soy profesor y la simple posibilidad de que se alíen el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el Ministerio de Infancia y Juventud para llevar a cabo campañas de propaganda ideológica de estilo típicamente woke y todo esto, no sé, yo cuando me enteré de lo del Ministerio de Infancia y Juventud me eché a temblar. Yo espero que estos lo echen para atrás, que alguien tenga algo de sentido común en ese gobierno, que el señor, yo qué sé, que el señor Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, o sea, el cardenal Richelieu, así de claro, es el cardenal Richelieu, lo que pasa es que Pedro Sánchez quería ser Luis XIV, pero se va a quedar en Luis XIII. Pero yo espero que al menos algo de inteligencia política y de compostura cívica y moral tenga y consigue echar a una leninista pro Hamás del gobierno de un país occidental tan importante, tan grande y con la historia que tiene España. Vamos a ir zanjando esta primera parte de la tertulia y falta una pieza importante que introducir en ella, es el discurso, parte del discurso de investidura de Pedro Sánchez, comentado ampliamente por miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, y es que en ese discurso se lanzaron promesas como parte del programa de gobierno para los próximos 4 años que implican competencias que recaen directamente en las de las comunidades autónomas. Estamos hablando de dependencia, estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad. Ya el vicepresidente segundo ciudadrealeño, José Manuel Caballero, ya se pronunció al respecto diciendo que la música sonaba bien, pero que la letra faltaba por ver, y la letra son los números. Propuestas que luego comentó también de manera genérica el presidente Emiliano García
Paje diciendo, y lo vamos a ver, que las propuestas, las iniciativas, las medidas anunciadas sin financiación al lado son ocurrencias. Vemos el corte. Ya hemos conocido, si no me equivoco, el listado actual de ministros y ministras. A todos ellos les quiero dar mi felicitación como presidente. Es una felicitación no solo protocolaria, sino que realmente me interesa y deseo que les vaya lo mejor posible, porque mañana mismo el Consejo de Gobierno va a dedicar parte de su jornada a actualizar todas y cada una de las demandas de las tareas que tenemos a medias con los distintos ministerios. Solo espero del Gobierno de España que no caigan en la tentación de esa política de yo invito y tú pagas. Ya saben que no me repito en esto. Eso es muy cómodo, ¿eh? Lo de que en Madrid uno diga lo que hay que hacer y que lo paguemos los demás. Las ideas que no van con financiación son solo ocurrencias. Y eso le tiene que quedar muy claro a todos los nuevos ministros y ministras. Y si no, no se preocupen que ya estaré yo para recordárselo. Más alto sí, pero más claro. Sí, bueno, cada uno tiene su opinión y yo respeto mucho a Paje, le tengo mucho cariño, además somos bastante amigos, pero él tiene una opinión y no, si él fuera presidente del gobierno haría otra cosa. Me gustaría saber, por ejemplo, que si esto pensó todo eso cuando hizo sus consejeros, pero bueno, es una situación que él ha planteado y a mí me parece bien que cada ayuda que venga hacia Castilla-La Mancha, hacia Andalucía, hacia Levante, hacia Extremadura, Cataluña o la Galicia, venga respaldada. Evidentemente, con una partida presupuestaria faltaría más, que entonces no tiene ningún sentido. Se supone que eso va a ser así, porque si estamos pensando que no va a ser así, entonces ¿qué hacemos? Vamos, ya de entrada vamos a desconfiar de todo. ¿Es una perogrullada? No es que sea una perogrullada, es una manera de opinar. Él opina así, pero lanza, se pone la venda antes de que le den el cantazo. Oye, si a ti te han concedido alguna partida en presupuesto, si lo han hecho, estás en condiciones de decirlo y punto. Si no te lo han hecho, espera a que lleguen y si en todo caso, como has dicho, toma las medidas y manifiéstate en contra y manifiéstate diciendo esto a mí no me des un vaso si no me das con qué mantenerlo, porque se me va a deshacer en el primer poca agua que le eches y está caliente. No, las cosas tienen que venir adecuadamente dotadas de partidas presupuestarias. Vamos a ver, es que cada vez que hablamos de una cosa, es que nos ponemos a hablar aquí, cada uno puede hablar, faltaría más, lo que considere. Pero son opiniones que decimos aquí en esta mesa. Cada uno piensa de una manera distinta y cada uno formaría un gobierno distinto. Pero de a mí no se me ocurre pensar que alguien haga un gobierno y no haya pensado, porque esa persona es mala. Y como es mala, va a ser mala. Y como va a ser mala, no tiene solución. No, tampoco es eso. Sus antecedentes le preceden. Antecedentes me da igual. Hay antecedentes, hay de todos los colores. De todos los colores. Y personas con unos antecedentes terribles, entre comillas, no hablo de asesinatos, no, que han salido después bien parados en su manera de actuar. Hay que dar un tiempo. Vamos a dar un tiempo y si este gobierno no funciona, usted se equivocó, señor. Y además se lo va a decir la oposición. Y se equivocó y comparezca aquí el ministro o la ministra y dé la cara y haga esas cosas. Eso creo que somos así. Y luego, para terminar, porque yo creo que cuando uno opina, pues opina porque tiene derecho a hacerlo, faltaría más, pero las opiniones cuando haya habido un tiempo donde se haya podido comprobar que aquello no funciona. Y una cosa, Irlanda y Portugal, solo un apunte. Irlanda en su día, cuando empezó a funcionar el tema de la prima de riesgo y todo lo demás, y la economía estaba hecha una guarrilla, afortunadamente tiró para adelante, claro. Salió adelante con una buena gestión, claro. Pero tuvo unos problemas tremendos y tampoco escarbamos de dónde sacaron las cosas, ¿y cómo lo consiguieron? Y Portugal todavía no está del todo conseguida y la deuda la está respaldando en el país. Por favor, no soslayemos a Paje. Venga. Vamos a hablar de Paje. Sí, bueno, a mí no soy seguidor de Paje, pero me ha recordado mucho a esta expresión que tienen los mexicanos, que es que sin dinero no baila el perro. Entonces, bueno, está muy bien prometer cosas, pero al final, si esa partida presupuestaria no se la dota pues, de una economía, no se le dota de dinero, pues se queda todo en humo. Pues habrá que verlo. Yo quiero enlazar lo que decía Paje con la conversación que hemos tenido antes, y es que
Yo creo que esta legislatura va a tener dos tintes muy importantes. Va a tener un tinte económico importantísimo porque, y lo vuelvo a repetir, las reglas fiscales son muy importantes, nos van a hacer un seguimiento brutal de la economía española. Y por otro lado, lo que comentaba en este caso el compañero de mesa Ángel, creo que esos tintes económicos que van a incidir mucho en la sociedad de forma mala, ya lo anticipo, pues yo creo que se va a intentar compensar con unos tintes ideológicos muy fuertes para confrontar a la sociedad. Yo creo que la ideología se va a meter mucho, de ahí que ese gobierno se haya metido esté hablando con esos ministerios, con esa forma de ver o cómo enfocarse a la sociedad, pero yo creo que va a ser sobre todo para tapar el gran efecto en la economía que va a haber. Es decir, estamos entrando en un 2024... Bueno, lo veremos, ya estamos a las puertas. Ángel, 1 minuto de 60 segundos. 1 minuto de 60 segundos, a mí eso no me llega para nada. Mis minutos tienen que ser de mucho más. Bueno, decía hace un rato Victoriano que él no veía lo de la amnistía. Yo la tengo aquí. Yo tengo aquí la ley de amnistía, me la he leído, la he subrayado, la he machacado. Bueno, es una ley delirante, absolutamente delirante, en la cual... Pues título 1, ámbito objetivo y exclusiones, artículo 1, ámbito objetivo, quedan amnistiados, bla, 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 bla. En todo caso, los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. Un poco más para adelante, sigue, bueno, da igual. Y, evidentemente, quien más cometió actos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, pues obviamente fue el presidente de la Generalitat a la sazón, actual presidente de la Generalitat en el exilio, como se mantiene él en su idea, esas cosas que tiene en la cabeza, y por supuesto que en su momento, por supuesto que lo van a amnistiar y va a volver a España tranquilamente, o a Cataluña, donde quiera que sea. Hace un rato ya decía Julián que no había habido mensajes colaboracionistas. Yo creo que sí, literalmente, mensajes colaboracionistas entre gobierno en funciones y oposición durante la investidura. Yo creo que sí, mensajes colaboracionistas ha habido montones, en el sentido clásico de los colaboracionistas, de los congresistas franceses cuando el ejército alemán invadió Francia. Los colaboracionistas frente a la resistencia francesa. Colaboracionistas ha habido unos cuantos. Y bueno, a ver, yo tendría que decir un montón de cosas más, pero yo... Vamos a dejarlo para la segunda mitad. Insisto que hay un ministro castrista, una ministra comunazi pro Hamás, castrista, que es que vamos, hay vídeos suyos cuando en la muerte de Fidel Castro, hablando de la gran figura, el gran hombre que se había ido y que a ver qué va a ser de la humanidad ahora sin él, etcétera, etcétera. Bien. Está en el Ministerio de Derechos Sociales. Pues hemos hecho una primera parte de tertulia con el foco completamente abierto sobre el estado político e institucional del país después de la investidura, la toma de posesión del nuevo gobierno, y después vamos a reducir al máximo ese foco, nos vamos a enroscar la boina en la segunda parte y vamos a hablar en clave local, vamos a hablar de la escena local, vamos a ver cómo está el patio, cómo está nuestra Plaza de España y nuestro ayuntamiento, vamos a ver qué se perfila de cara a esos presupuestos municipales para 2024, qué ha deparado el último pleno local, donde ha habido una novedad, que lo comentaremos después, toda vez que el alcalde de Valdepeñas, rompiendo la dinámica de los últimos 4 años, ha optado de unirse a esa tónica de los grupos de la oposición, que después de cada pleno municipal hacen su rueda de prensa valorativa. Él ha hecho entrevistas con distintos medios de comunicación, lo cual a una parte de la oposición no le ha sentado nada bien. Les emplazamos adentro de unos minutos. Pues ya estamos aquí de nuevo, lo anticipábamos antes del descanso, estamos ya en clave local, en este último pleno municipal, celebrado en el primer lunes de mes. Se tocaron distintos asuntos de interés, algunos salieron adelante, las propuestas del equipo de gobierno, varias de ellas no salieron porque votó toda la oposición en bloque en contra y se quedaron sobre la mesa, que es lo que viene sucediendo desde el pasado mes de julio o agosto, que fueron cuando se empezaron a celebrar los primeros plenos operativos y no ya circunstanciales o coyunturales o, digamos, de inicio
organizativo de legislatura. A diferencia de lo que ha venido siendo la tónica de los últimos 4 años, en que los grupos de la oposición, cada vez que hay una sesión plenaria, convocan a los medios, hacen su valoración, su análisis, su crítica a la labor del equipo de gobierno de los demás grupos, a diferencia de esto, digo, el equipo de gobierno por primera vez en 4 años rompe esa tónica de no comparecer después de la sesión, y sí que hubo, en formato distinto al de la rueda de prensa, en formato de entrevista, comparecencias del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, en distintos medios de comunicación. Televisión, periódicos digitales y entiendo que también algunas de las emisoras de radio presentes en Valdepeñas. Esto ha pasado sin pena ni gloria, no ha sido comentado ni por Partido Popular ni por Vox, pero no ha ocurrido lo mismo con Unidas por Valdepeñas, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, donde ha habido un pronunciamiento, una nota de prensa furibunda, desde mi modo de ver, por parte de esta coalición, no ya porque se rebata el contenido de esa entrevista con el alcalde, hecho en los distintos medios de comunicación, sino porque se pilla por medio a los propios medios de comunicación, al Mensajero, acusándosele de estar poco menos que vendidos al equipo de gobierno y al ayuntamiento, al alcalde, al equipo de gobierno del Partido Socialista, a aprovechar, y no es leve lo que voy a decir, el reparto de la contratación de la publicidad institucional para hacer propaganda política. Desde mi modo de ver, las mismas razones tendría el alcalde o el equipo de gobierno para acusar a los medios de comunicación de estar vendidos a la oposición, porque vamos a todas sus ruedas de prensa, tanto del Partido Popular como de Vox, como de Unidas por Valdepeñas. A mayor abundancia de polémica, entendemos, lo voy a compartir con ustedes, que hay una persona de esta misma formación política de Izquierda Unida, un veterano afiliado, que ha dirigido un escrito, un artículo catastrófico, muy ofensivo, hacia los medios de comunicación por acceder a hacer esas entrevistas, hacia esta televisión en particular por la entrevista emitida el pasado día 10 de noviembre, y contra esta persona en particular, este humilde comentarista informador que les habla. Lo ha dirigido a un medio de comunicación que no es Televaldepeñas, que es El Eco de Valdepeñas. La compañera periodista Sara Laderas me lo ha hecho saber. Ella ha obrado según su criterio y según su punto de vista profesional, ha obrado en consecuencia, y entendemos que, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, esto es un análisis personal, se comete una torpeza por exceder cruzar la raya de las críticas al equipo de gobierno por lo que se dice en una entrevista, arramblando también con el medio de comunicación. En esto ya algunos somos más que veteranos y entendemos que esto, primero, es innecesario, segundo, es injusto y tercero, es torpe. Vamos a ver un extracto de la entrevista que, en concreto con Valdepeñas, con Televaldepeñas, mantenía Jesús Martín en días posteriores a la celebración de ese pleno municipal. Es un pequeño extracto de varias intervenciones. Pero nos falta cultura política. Efectivamente, los ciudadanos de Valdepeñas, en el voto que depositaron en las últimas elecciones, diversificaron criterios, porque esa es la sociedad que nos contempla, y otra cosa es el uso torticero que hacemos todos del voto que nosotros depositan, y confundimos que muchas veces hacer oposición en el ansia de volver a ganar las elecciones próximas, el que no las ha ganado porque pretende ganarlas y el que las ha ganado porque no quiere perderlas, pues nos olvidemos que lo importante aquí es la ciudad y que lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Estos 4 meses, pues empezó mal porque, como bien disten noticias los medios de comunicación, hubo una operación torticera y un poco kafkiana, y es que lo sorprendente es que se sentaran en una mesa el Partido Popular y lo que se llama hoy Unidas Valdepeñas, que es Podemos más Izquierda Unida, y que intentaran, con un silencio cómplice de Vox, no respetar las urnas y repartirse el Ayuntamiento de Valdepeñas, 2 años del gobierno para los de Podemos y 2 años para el PP. En el último pleno, y no quiero adelantarme a la pregunta, que quien se sienta PP y Izquierda Unida
voten en contra de un desarrollo urbanístico que está condicionado a que vengan 5 firmas comerciales nuevas. Unos con el criterio de que es que la zona verde es baldosa, lo cual no es verdad. Y que el PP haga comandita con Podemos o Unidas por Valdepeñas y bajo el criterio de que eso lo tendrían que pagar las empresas cuando es suelo titular de la ciudad, tampoco lo vota. Y que en el PP se siente el presidente de Feceval, que se supone que tiene que velar por los desarrollos y el crecimiento del comercio en Valdepeñas, y vote en contra también de eso, el hecho de que no hayan aprobado el estudio de la empresa sobre los recursos aboca a todos los funcionarios, al que le dieron la razón como al que no, a que vayan a un contencioso, que irán. Para que sepamos lo que estamos hablando. La defensa individual de cada contencioso al ayuntamiento le cuesta 5.000 euros en abogados. Luego, si los 60 que se sienten, que han vuelto al principio, porque al no aprobarlo los criterios de la empresa se quedan igual que estaban, pues estamos hablando de que nos han pegado un tiro en el pie que nos puede costar más de 250.000 euros en defensa de un criterio técnico en el que la política nada tiene que ver. Pero habida cuenta de lo que ha subido la luz, y de lo que ha subido el gas, y de lo que ha subido la gasolina, y el petróleo, y el gasoil, que las instalaciones hay que calentarlas y demás, pues a lo mejor no podemos alquilar las pistas a partir de las 8 de la noche porque con el ingreso que tenemos no podemos pagar la luz. Esto es así de sencillo. Pero ya le digo yo que si depende del Partido Popular y de Unidas por Valdepeñas, va a ser complicado sacar los presupuestos, porque mire, que lleváramos como hemos llevado una modificación presupuestaria de 500.000 euros para abrir la calle Bonsuceso, que ya le toca desde el canal, y para poner en la calle enfrente del colegio un bulevar para que los niños salgan sin el tráfico rodado y con toda seguridad, y que el Partido Popular haya votado en contra. Hay una fuerza política que quiere reducir el gasto. Como va a tener acceso a los presupuestos, que nos diga en qué quiere recortar el gasto. Y si podemos estar de acuerdo con ellos, pues estaremos de acuerdo. Pero ya le digo una cosa, ¿gobierna esto quien gobierna? ¿Va a recortar el gasto en luz? Sí. ¿Cómo? Apagando las calles a las 3 de la mañana. ¿No? Si no enciende las bombillas, pagas menos luz. Antonio Sánchez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Si reducimos gastos, ¿dónde recortamos en servicios? Si reducimos gastos, ¿dónde recortamos servicios? Bueno, lo primero que ha dicho el señor alcalde está muy bien. Nosotros estamos pendientes de recibir el anteproyecto, de recibir porque nosotros estamos haciendo números con datos de años anteriores, con presupuestos de años anteriores, evidentemente son estimaciones, pero hasta que no recibamos el anteproyecto elaborado, en este caso por los servicios técnicos, con el interventor, la tesorería y los diferentes departamentos del ayuntamiento, pues no vamos a poder afinar más. De todas maneras, durante estos años, además en el pleno anterior, se le puso como ejemplo, en este caso al portavoz del equipo de gobierno, ya se han hecho no recortes, sino optimizaciones, por ejemplo, en el caso de la Concejalía de Deportes, hace 2 años, se lo dijimos, y se puede trabajar en esa línea. No, yo creo que no es necesario, evidentemente, tocar la luz. Yo creo que en este caso el señor alcalde pues lo exagera un poco. Pero no quiero decir que lo exagere, sino que bueno, pues lo dice de una forma natural, pero que al final se puede trabajar en el recorte, no en el recorte, sino en la optimización de recursos, y estamos en ello. Lo que pasa es que hasta que no tengamos los datos como tal, pues es finales para poder trabajar y apuntar fino, pues evidentemente tenemos que ser muy prudentes. Dentro de esa prudencia que respetamos y dentro de esa cautela, ¿avanzan, hay conversaciones, hay diálogo, hay contacto? Sí. El Grupo Municipal Vox lleva trabajando más de 3 meses en los presupuestos, eso lo anticipo. Y además el equipo de gobierno es conocedor de ello, porque nosotros cualquier tipo de información o informe que requerimos a los técnicos tienen que pasar a través del concejal de Hacienda. Por lo tanto, el equipo de gobierno, y en este caso el señor alcalde, que es el concejal de Hacienda, junto con la señora Vanessa, pues evidentemente son conocedores. Hace un mes, menos de un mes, tuvimos una reunión informativa, en este caso informativa, con diferentes técnicos. También estaban los portavoces de los otros grupos municipales y bueno, pues también estaba el equipo de gobierno o parte del equipo de gobierno.
Pero fue una reunión, en este caso, plenamente informativa, porque como nos anticipó, y es lo que estamos diciendo, tanto intervención como tesorería, hasta que no se cierre, por ejemplo, el capítulo de transmisiones por parte del Estado, subvenciones, se tiene que cerrar el capítulo, en este caso, de gasto en personal, que con la nueva RPT pues va a aumentar, se estima que en torno a los 15 millones de euros de gasto, es decir, va a pasar posiblemente el 50% del gasto del ayuntamiento. Por lo tanto, es importante afinar y para eso necesitamos el anteproyecto, que yo entiendo que después de este próximo pleno de diciembre, pues supongo que nos lo facilitarán a los grupos municipales y ya pues podremos hacer nuestra propuesta, que supongo que el resto de los grupos municipales harán cada uno la suya en base a su ideología, y nosotros pues nuestra ideología es intentar recortar para, o en este caso, reducir gasto para poder bajar impuestos. O sea, el objetivo principal del Grupo Municipal Vox, siempre lo decimos, es bajar impuestos. Victoriano, que fue cocinero antes que fraile, Sí. le he pedido su punto de vista acerca de las palabras del alcalde y de cómo transcurrió el último pleno municipal. A ver, el pleno municipal tampoco lo conozco mucho, no lo vi, no lo pude ver, pero la intervención del alcalde es tan amplia y toca tantos temas que serían motivo de varias tertulias de las que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque ha tocado muchísimos temas. Hay una cosa en el fondo que es muy importante. Sin presupuesto no hay gobierno. Sin presupuesto no hay posibilidad alguna de tirar hacia adelante con una ciudad a mejor. A piñón fijo, sí. Bueno, prorrogando. Claro, vas prorrogando, pero la prórroga te encorseta y mucho. Te impide ampliar acciones, te impide actuar. El encorsetamiento que te produce una ampliación de presupuestos, bueno, pues vale, sí, pero llega un momento en que dices, ya no puedo más porque tengo el gancho en el cuello y me estoy pinchando. No, los presupuestos creo que son motivo de aprobarlos. ¿Por qué? Porque si todos los grupos están pensando en el beneficio de la ciudad, independientemente, digamos que lo que sería entendible era el camino a seguir para obtener los presupuestos adecuados. Pero los presupuestos son necesarios. Yo pienso que el camino tenía que ser este, como decía, tenía la reducción de los impuestos. Yo pienso que para reducir impuestos no es posible, porque si reducimos impuestos no conseguimos esto. El otro dice que no, en fin, cada uno tiene una idea diferente, o puede tenerla, de cómo se deben elaborar unos presupuestos. Cada uno una. Pero ese es el camino. El presupuesto en sí, el fondo del presupuesto, deben de estar de acuerdo todos si de verdad se piensa en lo que quiere uno para la ciudad, lo mejor. Ahora, entrando ya dentro de ese camino, antes te decía, bueno, nosotros tenemos una idea que es abaratar los costes y como consecuencia de ello reducir los impuestos. Cuidado. A lo mejor en esa expresión que estáis haciendo no habéis sopesado adecuadamente lo que se puede reducir o cómo se puede reducir. Porque a veces cuando uno dice, es que yo quiero bajar impuestos. Cuidado, ¿qué impuestos? A lo mejor no es necesario. A lo mejor los impuestos no están tan mal y hay que tocar otras cosas que sí que son posibles y pueden hacer, esas partidas presupuestarias te pueden dar la opción de obtener lo necesario para hacer efectivo y la ejecución de los presupuestos. Porque es que cuando tengáis en la mano los presupuestos y veáis las diferentes partidas, cómo se cruzan entre sí, cómo esa linealidad hace posible que al final se consiga el objetivo, que es la gestión de Valdepeñas, pues no, si están bien hechos. Y he vivido 4 presupuestos y no había ningún problema, absolutamente ningún problema, matices. 2 te los aprobó el PP. Sí, exactamente. Y los otros 2 no los aprobó porque no había que aprobarlos, pero estaban de acuerdo porque el problema era que había que tocar algunas partidas y se tocaban. Si no hay ningún problema, el problema no es tocar las partidas. El problema es que cuando tú tocas una partida tienes que tener siempre pensado de dónde obtienes los recursos necesarios para llevar adelante la gestión de eso. Es como una tienda, es como un comercio. Y mucho más amplio y más responsable porque no es tuyo. Todavía más responsable. Ese es el tema. Ángel, Antonio, libremente. Sí, ¿Podéis discutir? Decía Victoriano, además estoy completamente de acuerdo y lo quiero anticipar. Bueno, yo creo que lo hemos dicho más de una vez, pero bueno, Vox, el Grupo Municipal Vox, y en este caso yo estoy aquí pues hablando en su nombre, pero bueno, nosotros somos un equipo. Nosotros creemos que los presupuestos deben de salir, tienen que salir. Otra cosa es que el equipo de gobierno, pues evidentemente, tiene que elegir qué camino quiere optar, porque yo entiendo que habrá otras fuerzas políticas que le van a plantear otros caminos. Es decir, puede haber una fuerza política que
nosotros hemos estado en alguna reunión que a lo mejor le está pidiendo pues expansión de gasto, incluso ir a deuda. Yo ahora mismo tengo conocimiento de ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, de derechas, que quieren ir a deuda. Evidentemente, nosotros, a nivel económico, creemos que precisamente tenemos que no ir a deuda. Es fundamental. El ayuntamiento no tiene necesidad de ir a deuda. Entonces, primeramente, creemos que hay que sacar los presupuestos, pero evidentemente sí, en este caso, nuestra participación va en la línea de la consonancia de nuestras ideas. No queremos, evidentemente, hacer el todo, porque nosotros tenemos 3 concejales y sabemos que somos una parte de la corporación y una parte de la ciudadanía, o representamos, en este caso, una parte de la ciudadanía. Pero el Grupo Municipal Vox no ha venido a dinamitar al equipo de gobierno. En lo que nosotros podamos, tenemos que ayudar a la ciudadanía y tenemos que mirar a la ciudadanía y facilitar que haya gobierno. Pero, evidentemente, dentro de nuestra ideología. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, hace poquito lo nombraba el señor alcalde, en este caso, que el anterior, en el Pleno, se aprobó pues hacer lo que dice en este caso Unidas por Valdepeñas, una plazadura, y nosotros le achacamos al alcalde que habían empezado los trámites sin contar con la corporación, por lo que tanto no creíamos que era lo correcto, la forma correcta de actuar. Sin embargo, ¿cuál era el fin? El fin era la de traer empresas. Nos guste más, nos guste menos, es traer trabajo, ese es el fin. Por lo tanto, nuestra crítica estaba ahí, en nuestra abstención, porque no nos gustaban las formas, pero el fin sí. Es que a veces son las formas. Entonces ¿creemos que tiene que haber presupuestos? Por supuesto. El equipo de gobierno es socialista, nosotros somos un partido de derechas, pero la ciudadanía es la que se va a beneficiar de que haya unos presupuestos. Pero lo que tiene que ahora elegir, en este caso el equipo de gobierno, es si coge un camino o coge otro. Lo que no va a hacer Vox, en este caso, es oponerse, porque hay algún grupo municipal que lo que busca es, si el equipo de gobierno dice negro, yo digo blanco, y si dice blanco, yo digo negro. Eso no puede ser. Eso En ningún grupo político de lo que fuera el ayuntamiento, de los que lo componen, puede haber eso, no puede ser. No puede ser verdad de lo que estamos hablando. Y es porque un presupuesto define la política que se tiene que hacer. Entonces tú puedes decir, mire usted, es que me tenía que haber contado esto antes. Si esto está bien, pero dígamelo antes de. Bueno, vale, pues hablamos de lo que tengamos que hacer. Pero si una cuestión no es ni bajar costos ni subir costos, no, es marcar una pauta de comportamiento económica que rija el destino de la ciudad a través del desarrollo de diferentes parcelas y de diferentes partidas presupuestarias. Eso no es tan complicado. Eso no es tan complicado. Ahora, que te lo tienen que decir, antes lo oía al alcalde y me ha venido un poco a cuento lo que tú decías. Han impedido, no sé cómo lo he hecho porque no estuve pendiente del pleno, la prolongación de una calle hasta llegar al canal. Yo no sé cómo ha sido eso, pero es una aberración como un templo. Primero, porque 500.000 euros en los presupuestos generales del ayuntamiento, no iba a decir una barbaridad, pero no, es una pecata minuta, eso es lo primero. Soportable, perfectamente soportable, teniendo en cuenta el beneficio que supone para la ciudad. Sí. Eso es otra cosa. Teniendo en cuenta pero es el una beneficio, cifra, ¿eh? porque claro, uno tiene que valorar el costo de una partida a tenor de lo que beneficia, no de lo que vale en sí la partida económicamente. A mí me parece 100.000 euros una barbaridad, pero si 100.000 euros van a reportar un beneficio enorme para la ciudad, abrir una calle al canal para que uno pueda centrar el tráfico, para que uno pueda salir de ese embudo que cuando llegas dices, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer. Y encima te lo adorno con una plaza para las criaturas que la están necesitando, porque en ese colegio tienen que cortar el tráfico porque si no, un día va a ocurrir algo serio y porque ahí todo el mundo está pendiente, conductores, padres, niños y profesores. No, pues mira, no lo entiendo. Que es una tontería, ¿no? Pero es que eso es algo que no se debe de producir Para poner en contexto a lo mejor los ciudadanos que a lo mejor no siguieron el pleno, estamos hablando de una partida presupuestaria, se dotó de una partida presupuestaria para abrir lo que es la calle Huerto, que viene de donde está Correos. La calle de Correos. La calle Correos, que se una con Buen Suceso, y luego además añadir una parte, en este caso, al colegio Lorenzo Medina. El Grupo Municipal Vox es que aquí lo vio clarísimo. Además, esto es un proyecto que viene desde la legislatura anterior y nosotros lo hemos ido apoyando. Además, y pusimos hay que ensalzar en este caso de que el propietario del suelo no tenía por qué cederlo ya
al ayuntamiento y lo ha hecho, ¿no? Que también en este caso muchas veces se deja la parte privada, no se le da valor, y tiene muchísimo valor porque el señor, en este caso el propietario, podía haber mantenido esos suelos suyos pues hasta que desarrollase a nivel urbanístico la parcela. Por lo tanto es importante, tampoco lo entendemos. Pero bueno, para centrarnos en el tema de los presupuestos, el equipo de gobierno va a tener que elegir. Pero voy a poner un ejemplo sobre los presupuestos. En la reunión informativa que tuvimos, se le preguntó al interventor, nosotros ya dijimos que las reglas fiscales iban a entrar también para los municipios, y las reglas fiscales controlan, por ejemplo, el gasto máximo que se va a poder va a estar en el 2,9. ¿Qué es lo que sucede? Pues el señor alcalde le preguntó al interventor, ¿se van a poner al final las reglas fiscales? Y dijo el señor interventor, tenemos conocimiento de que sí. Por lo tanto, hubo una formación política que ya estaba hablando, en este caso, de un gasto expansivo a través del remanente de tesorería. No voy a decir el nombre, no voy a decir la formación porque no están aquí para defenderse. Pero evidentemente nuestro grupo municipal y el equipo de gobierno en ese momento también lo defendió, hay que ser claros, pero nosotros dijimos que eso era inviable. Primero porque había que cumplir las reglas fiscales y segundo porque no podíamos comprometer un remanente a futuro, porque una cosa son los presupuestos y otra cosa. Entonces, ¿cuál es lo que dice Vox? Rigor fiscal, cumplir las reglas fiscales tal como se nos dice, y evidentemente a partir de ahí desarrollar o diseñar unos presupuestos que intenten aliviar la presión fiscal, en mayor medida o en menor medida, pero que intenten aliviar al ciudadano. Si esa línea de trabajo la quiere adoptar el equipo de gobierno, evidentemente con Vox se va a encontrar. Si lo que queremos es, y ya termino, cambiar bolas como de acero por ponerlas de goma, es decir, gastar, como hay otros grupos municipales que lo que buscan es gastar, y si no es esto, es lo otro, pues ahí Vox no va a entrar y evidentemente Vox se va a oponer. O sea, nosotros lo que entendemos es que se dan muchos servicios, Valdepeñas es un municipio que da muchísimos servicios y precisamente no está deficitario por parte de los ciudadanos, no tienen déficit de que el ayuntamiento no les atienda. Por lo tanto, tenemos que empezar a reducir ese gasto. Ángel, ¿algún apunte? Sí, vamos a ver. Hace un momentito se decía, lo decía Victoriano, y yo justo, pues como 10 segundos antes había tomado una nota, decía Joseph Schumpeter, un extraordinario economista y politólogo marxista, Capitalismo, Socialismo y Democracia, un libro extraordinario, pero no lo decía, y dice en otro lugar aquello de si quieres entender la política de un gobierno, mira el presupuesto. Es que es todo, es decir, no es aquella cosa de que a los presupuestos hay que aprobarlos, como decía Antonio, obviamente, es que no hay otra cosa, es decir, es el erario. La política es el erario, la gestión del erario y después detallitos, cuestiones sociales, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho cada vez que alguien en la política o en el entorno inmediato de la política, en el perímetro, digamos, utiliza la expresión el chocolate del loro. Esto es el chocolate del loro, es el chocolate del loro, el chocolate del loro, el chocolate del loro, el chocolate del loro, y cuando te das cuenta, el erario a paseo. Y hay que andar con muchísimo cuidado, es aquello que decían los clásicos, ¿no?, del santo temor al déficit. Hay que evitar como sea, en la medida posible, como sea, el déficit, porque claro, hay el viejo truco de voy a déficit y ¿cómo soluciono el agujero? Subiendo los impuestos. Y como los impuestos, por lo visto, la recaudación es desde determinadas ideologías políticas, la recaudación es un absoluto, lo que hay que hacer es recaudar, y recaudar, y recaudar, a base de extraer rentas de los bolsillos de la gente, que por lo visto el dinero de la gente no está bien en sus bolsillos, pues yo, por supuesto no seré yo quien se oponga a este tipo de obras urbanísticas con consecuencias clarísimamente favorables y beneficiosas para la ciudadanía, para los chavales, etcétera, etcétera. Por supuesto que no, pero hay que ajustar y lo que decía, por ejemplo, Antonio, en lugar de florituras urbanísticas, pues cosas un poquito más, a lo mejor, un poquito más austeras, pero perfectamente pragmáticas, y te ahorras un dinerito y viene muy bien a costa. Con respecto a lo de las 5 firmas comerciales, yo no tengo ni idea. Tengo entendido, suena ahí por ahí alguna, me han soplado algo, las que sean, parece ser que son franquicias, yo vengo diciendo... O vienen en primera persona, o vienen en primera persona, es decir, por un ejemplo, puede ser McDonald's franquiciado o McDonald's de motu propio. Lo que sea, si son 5... No estamos hablando de McDonald's, precisamente. Ya.
Bueno, evidentemente, Claro, es pero mejor. si son 5 firmas comerciales, digamos, del tamaño medio de las que se están estableciendo en los últimos años en Valdepeñas, pues igual estamos hablando de 50, 60 puestos de trabajo, o alguno más en caso de turnos, rotaciones, yo qué sé, en caso de, por ejemplo, de franquicias de alimentación y cosas de estas. Y una ciudad, un pueblo, como se quiere decir, una ciudad pequeña, un pueblo grande, como Valdepeñas, no puede hacer las cosas 60, 70, 80 puestos de trabajo. Hay que facilitarlo como sea, Y por otro lado, ya para ir terminando yo, porque después seguramente no, me quiero poner un poquito intenso, ya que he sido presentado al comienzo de todo como miembro de la familia de Tere Valdepeñas. Decía, y así me siento, y muy orgulloso además, decía Thomas Jefferson, posiblemente el estadista más importante de la historia después de Pericles, a mi modo de ver desde luego, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el tercer presidente, primer secretario de Estado, segundo vicepresidente, tercer presidente de los Estados Unidos, que si él tenía que escoger entre periódicos y políticos, prensa, políticos, no tenía ningún tipo de duda, prensa. Entonces, cuando hay algún tipo de amenaza velada, algún tipo de objeción contra la libertad de expresión, de prensa, etcétera, etcétera, yo siempre pienso en Jefferson y siempre pienso que todo este tipo de gente que, sencillamente porque un periodista, como es el caso de Julián, íntegro y profesional, pues hace una entrevista a quien le parece bien, y esta persona que viene a ser entrevistada o recibe a las cámaras de Tele Valdepeñas, donde sea, accede a ser entrevistada, ¿a qué se tiene que meter nadie? Estamos en un país libre, en una democracia libre y representativa, una democracia libre, representativa y liberal, y cada uno entrevista en un medio de comunicación, entrevista a quien le da la gana, y como le da la gana, y cuando le da la gana, y si le da la gana, y le hace las preguntas que le da la gana. Siendo respetuosos e incluso sin ser respetuosos. Porque hay preguntas que a lo mejor uno se deja llevar, se pasa un poco de rosca, que contesten, que se defienda, y ya está. Muchas gracias, Julián. Antonio Sánchez se está opinando encima. Tengo que pedir disculpas a la mesa, porque antes de entrar, estaban hablando y antes de entrar los presupuestos, te lo he señalado, digo, lo tengo escrito, para que vean que no me lo estoy inventando. Efectivamente, lo que dice Ángel es así, es decir, yo creo que no hay ninguna polémica en el que haya un medio de comunicación que le haga una entrevista a alguien, a quien sea político, sea lo que sea. Es decir, la polémica, o mejor dicho, el que intente ser censor, bastante lleva a nivel moral y personal que alguien piense que un medio de comunicación no puede hacer una entrevista, en este caso al señor alcalde, o a mí, o a quien sea. Es decir, no hay polémica en eso, la polémica está en la persona que piensa que eso no debe de ser, porque eso, bueno, pues esto sí nos recuerda pues a Venezuela, yo tengo familiares venezolanos, pues nos recuerda a Venezuela, nos recuerda a Cuba y, bueno, a estos sitios. Lo hagan en nombre de la democracia. Y encima lo peor es que encima hablan en nombre de democracia. Es que tiene bemoles. Quiero pedir disculpas porque lo tenía apuntado, se lo he enseñado a Julián para que diga, no, ese nombre lo estoy inventando porque es verdad. Es que una de las definiciones clásicas de la democracia moderno contemporánea es un régimen de opinión. Y el régimen de opinión solo se sostiene si hay medios de comunicación libres que pueden llevar la línea editorial que le parezca bien e entrevistar a quien le dé la gana. Pues solo faltaría, vamos. Que venga uno a decir, no, esa pregunta no se la puedes hacer al alcalde. ¿Y tú quién eres, mamón? Hasta ahí, Victoriano, ¿algún apunte final? No, nada más que decirle que estoy convencido de que tanto en Valdepeñas, nuestra ciudad querida, y en el país, nuestro país querido también, van a salir adelante los presupuestos y van a hacer posible la gobernabilidad durante un tiempo, porque independientemente de los aspectos que diferencian a las diferentes opciones políticas, lo más importante, si de verdad pensamos en eso, es mirar por la ciudad y por el país. Eso sí, sin permitir veleidades que nos lleven a un camino escabroso, pero caminando. Profesor Rivas, epílogo. Sí, eso es muy importante. No, rápidamente, este libro se publicó hace 5 años, tanto en la edición inglesa, americana, como en la edición española, Cómo mueren las democracias. Yo no estoy completamente de acuerdo con algunas cosas que dice, pero en general, Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt, editorial Ariel. Se centra mucho en Estados Unidos, pero esto que voy a leer, podemos decir que es universal. Y dice, una vez una persona potencialmente autoritaria llega al poder,
Las democracias afrontan una segunda prueba decisiva. ¿Subvertirá el dirigente autocrático las instituciones democráticas o servirán éstas para contenerlo? Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución. Y esa defensa no solo deben realizar a los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe hacerse mediante normas democráticas. Sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan, en contra de quienes no lo hacen. Y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e instrumentalizando los tribunales y otros organismos neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado, o hostigándolos a guardar silencio, y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Quien tenga entendederas, que entienda. Fin de la cita, que ha sido todo un editorial periodístico sobre la primera parte de esta tertulia de hoy. Vamos a acabar, y me van a permitir una cita propia. Como diría Pepe Isber en Bienvenido Mr. Marshall, este medio de comunicación tiene una explicación que darles, y se la vamos a dar. En las últimas semanas, dos razones de peso. Por un lado, una acumulación de producción. Valdepeñas no solo hace programas, no solo hace programación, no solo hace lo que ustedes ven, hace producción audiovisual y tiene negocios en producción audiovisual que ha habido que atender, que se han acumulado de manera importante. Algunos componentes del equipo que está trabajando aquí ahora mismo lo conocemos bien, y de otro lado ha habido que cubrir una importantísima, vital plaza, puesto de trabajo por la salida de una compañera a la que deseamos lo mejor. Estas dos circunstancias han hecho que este programa y algún otro se hayan visto apeados de la programación en las últimas 2-3 semanas, y que ahora felizmente hayamos superado ese pequeño bache, que no es en modo alguno indeseable. Estamos hablando de acumulación de trabajo, de producción, al fin y al cabo de actividad en una empresa, y en otro sentido pues el salir al paso de una contingencia, de una incidencia de carácter profesional. Dicho lo cual, les pedimos disculpas por haber tenido que atender esos, digamos, escollos, haber salido adelante, haber repuesto algún programa, y en lo sucesivo pues ya recuperamos esa normalidad. Dicho esto, les emplazamos dentro de 7 días. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.